Mi madre me hizo firmar un poder notarial temporal. Vendió mis 2 coches por 85,000 y dijo que era compensación por los 9 meses que me llevó en su vientre. El documento bancario temblando en mis manos, mientras la gerente Carla explicaba con una voz compasiva pero profesional que 2 transferencias sustanciales, que sumaban $85,000, habían sido procesadas desde mi cuenta corriente a la cuenta de mi propia madre. Marta, utilizando un poder notarial que supuestamente yo había firmado 3 semanas antes, autorizándola a realizar transacciones financieras en mi nombre durante un periodo en el que supuestamente estaría viajando al extranjero por trabajo, fue el momento exacto en que entendí que la confianza familiar cuidadosamente construida durante 37 años de relación maternal aparentemente saludable había sido sistemáticamente traicionada mediante una manipulación legal sofisticada que transformó mi propia firma en un arma utilizada contra mí por la persona que debería proteger mis intereses, en lugar de explotarlos criminalmente para beneficio financiero personal, basado en una justificación absurda sobre compensación por un embarazo que ocurrió hace décadas. Mis 37 años de existencia construidos sobre bases sólidas de trabajo dedicado como arquitecta en una firma respetada, matrimonio estable con Ricardo durante 9 años, y especialmente en la reconfortante certeza de que conocía profundamente el carácter de todas las personas importantes en mi vida, especialmente mi propia madre, se desmoronaron instantáneamente esa fría mañana de lunes, cuando me senté en el sillón tapizado en la oficina de la gerente del banco, procesando lentamente el significado de esas misteriosas transferencias que habían vaciado sustancialmente mi cuenta de ahorros acumulada. A través de años de ahorro disciplinado y planificación financiera, cuidadosa, originalmente destinada para el pago inicial de un apartamento más grande que Ricardo y yo habíamos estado negociando durante meses, con creciente entusiasmo sobre finalmente establecer residencia permanente en un mejor vecindario, con excelentes escuelas, planificando la futura llegada de hijos. La escena que gradualmente se materializaba a través de las explicaciones técnicas de Carla sobre procedimientos bancarios, documentación legal presentada por abogado autorizado, y especialmente sobre la imposibilidad de revertir transacciones ya completadas sin procedimientos legales complejos, que podrían tomar meses o años para resolverse satisfactoriamente, tenía la cualidad surrealista de una pesadilla despierta, donde la realidad objetiva se distorsionaba progresivamente, revelando capas ocultas de traición familiar, que mi mente racional se resistía a aceptar incluso cuando se enfrentaba a evidencia documental irrefutable impresa en papel membretado oficial del banco, mostrando exactamente cuándo, cómo y por qué mi dinero había desaparecido misteriosamente de mi cuenta protegida por contraseñas que teóricamente solo yo conocía, pero que aparentemente mi madre había logrado acceder a través de un poder notarial que absolutamente no recuerdo haber firmado conscientemente. Juliana, entiendo completamente tu shock y confusión frente a esta situación extremadamente delicada, pero necesito aclarar que desde el punto de vista bancario, todos los procedimientos fueron ejecutados correctamente, siguiendo protocolos establecidos para transacciones autorizadas por poder notarial, válido presentado por tu madre, Marta, acompañado de documentación de identificación apropiada, y especialmente tu propia firma notarizada, autorizándola específicamente a realizar transferencias financieras desde tu cuenta durante un periodo de 30 días. Explicó Carla con paciencia profesional, característica de gerentes bancarios experimentados que habían desarrollado habilidades para navegar conversaciones difíciles con clientes traumatizados, descubriendo fraude financiero o manipulaciones familiares explotando vulnerabilidades sistémicas en procesos de seguridad bancaria. El mencionar la firma notariada creó confusión adicional, porque absolutamente no poseía memoria de haber visitado un notario recientemente para reconocer mi firma en un documento de poder notarial, y especialmente porque mi rutina profesional y personal de los últimos 2 meses había sido completamente normal, sin viajes planificados al extranjero, ni ninguna otra circunstancia que justificara la necesidad de delegar poderes financieros temporales a mi madre o cualquier otro miembro de la familia. Las preguntas se acumulaban frenéticamente en mi mente, mientras intentaba reconstruir la cronología de los últimos 30 días, buscando desesperadamente algún recuerdo olvidado de haber firmado un documento importante, bajo circunstancias que ahora parecían sospechosas retrospectivamente, pero que en el momento habían parecido lo suficientemente inofensivas como para no registrarse permanentemente en la memoria consciente. Carla, ¿puedo ver una copia del documento de poder notarial que mi madre presentó afirmando que la autoricé a realizar estas transferencias? Porque honestamente no puedo recordar haber firmado ningún poder notarial recientemente.
Y especialmente no entiendo por qué necesitaría transferir $85,000 de mi cuenta a la suya, sin al menos consultarme previamente sobre el propósito o justificación de un movimiento financiero tan sustancial. Solicité manteniendo una voz sorprendentemente controlada, considerando el creciente pánico que comenzaba a dominar mi sistema nervioso, manifestándose a través de manos visiblemente temblorosas y corazón acelerado, latiendo tan violentamente que sentía pulsaciones haciendo eco en mis oídos como alarmas urgentes señalando peligro inminente. Carla abrió una carpeta Manila que contenía documentación relacionada con las transacciones cuestionadas y extrajo cuidadosamente una copia del documento de poder notarial que mostraba claramente mi característica firma, al final de un denso texto legal, describiendo amplios poderes temporalmente otorgados a Marta, incluyendo específicamente autorización para realizar transferencias bancarias, retiros y otras transacciones financieras durante un periodo de 30 días comenzando exactamente 3 semanas antes de esa mañana catastrófica, cuando descubrí que mi cuenta había sido sistemáticamente vaciada. La firma era incuestionablemente mía, con todas las peculiaridades individuales que había desarrollado durante décadas, firmando documentos profesionales y personales. Pero el contexto circundante permanecía completamente ausente de mi memoria, creando una perturbadora disonancia cognitiva entre la evidencia objetiva de mi participación voluntaria y la absoluta convicción subjetiva de que nunca había autorizado conscientemente a mi madre a acceder a mis recursos financieros de manera tan integral. La fecha impresa en el documento de poder notarial correspondía exactamente a un viernes por la tarde 3 semanas antes, cuando había visitado a mi madre en su casa ubicada en un tranquilo vecindario residencial, donde ella había vivido sola desde la muerte de mi padre 5 años atrás, y de repente un recuerdo específico emergió del subconsciente con dolorosa claridad. Marta había solicitado casualmente que firmara algunos documentos relacionados con la renovación de su seguro del hogar, afirmando que necesitaba mi firma como testigo o algo igualmente vago que no había registrado como importante en ese momento, porque implícitamente confiaba en que mi propia madre nunca me engañaría deliberadamente, haciéndome firmar documentos fraudulentos, disfrazados como inofensivos trámites administrativos, relacionados con sus asuntos domésticos rutinarios. Carla, acabo de recordar que hace 3 semanas visité a mi madre y ella me pidió que firmara algunos papeles que según ella estaban relacionados con el seguro de su casa, pero no recuerdo haber leído cuidadosamente el contenido, porque confiaba en que ella no me haría firmar nada perjudicial para mis propios intereses. Confesé sintiendo sucesivas oleadas de náusea causadas por la creciente comprensión de que había sido deliberadamente engañada por la persona que debería ser absolutamente digna de confianza incondicional, basada en el vínculo maternal fundamental. ¿Es posible que ella me hiciera firmar este poder notarial disfrazándolo como un documento completamente diferente para que yo no entendiera que estaba otorgando poderes financieros tan amplios sobre mi propia cuenta bancaria? La expresión facial de Carla se transformó de profesionalismo neutral a genuina compasión mezclada con evidente preocupación al procesar las implicaciones de mi revelación sobre posible fraude intrafamiliar, involucrando manipulación deliberada para obtener firma en documento de poder notarial bajo falsos pretextos. Juliana, si estás sugiriendo que tu madre te engañó deliberadamente haciéndote firmar un poder notarial disfrazado como un documento diferente, esto potencialmente constituye fraude criminal, que debería ser inmediatamente reportado a las autoridades policiales y especialmente investigado por un abogado especializado en derecho familiar y crímenes financieros, aconsejó con creciente seriedad. Desde el punto de vista bancario, una vez que el poder notarial fue presentado con todas las formalidades legales aparentemente correctas, incluyendo firma notariada, el banco no puede ser considerado responsable por haber procesado transacciones autorizadas por un documento que parecía superficialmente válido, pero esto no significa que no tengas recursos legales contra la persona que obtuvo fraudulentamente tu firma mediante engaño deliberado. Las palabras de Carla simultáneamente confirmaron mis peores temores sobre haber sido víctima de una manipulación maternal calculada, y también ofrecieron cierta esperanza de que habría vías legales para recuperar el dinero robado y especialmente para responsabilizar a Marta por tal traición fundamental de confianza que transformó completamente la naturaleza de nuestra relación familiar, de vínculo amoroso, en una transacción explotadora, donde yo era simplemente un recurso financiero para ser extraído mediante sofisticadas tácticas fraudulentas. La urgente necesidad de confrontar a mi propia madre exigiendo explicaciones sobre las motivaciones de tal comportamiento bizarro y deliberadamente cruel competía con el reconocimiento pragmático de que cualquier comunicación directa antes de consultar a un abogado podría perjudicar
La urgente necesidad de confrontar a mi propia madre exigiendo explicaciones sobre las motivaciones de tal comportamiento bizarro y deliberadamente cruel competía con el reconocimiento pragmático de que cualquier comunicación directa antes de consultar a un abogado podría perjudicar un futuro caso legal a través de declaraciones emocionales mal consideradas, que podrían ser usadas en mi contra en complejos procedimientos legales, sobre la validez del poder notarial, y especialmente sobre si había sido víctima de fraude o simplemente participante negligente que firmó documentos sin leer cuidadosamente el contenido. Cuando finalmente salí del banco llevando una carpeta que contenía copias de toda la documentación relacionada con las transferencias fraudulentas, me sentí completamente disociada de la realidad circundante, como si estuviera observando mi propia vida desde una perspectiva externa desconectada, procesando eventos imposibles que le sucedían a una persona que compartía mi cuerpo, pero cuyas experiencias parecían pertenecer a una narrativa ficticia en lugar de una biografía factual. El viaje de 15 minutos desde el banco hasta la oficina de arquitectura donde trabajaba lo realicé en piloto automático, donde las manos ejecutaban mecánicamente las acciones necesarias para operar el vehículo, mientras la mente permanecía completamente absorta procesando las... El viaje de 15 minutos desde el banco hasta la oficina de arquitectura donde trabajaba lo realicé en piloto automático, donde las manos ejecutaban mecánicamente las acciones necesarias para operar el vehículo, mientras la mente permanecía completamente absorta procesando las devastadoras implicaciones de esa mañana catastrófica que había transformado instantáneamente mi estable vida financiera en una crisis potencialmente irreparable, dependiendo de si podría recuperar legalmente el dinero robado a través de procedimientos legales que podrían llevar años en concluir. La primera persona que contacté después de estacionar en el sótano del edificio comercial donde operaba la oficina fue Ricardo, mi esposo de 40 años que trabajaba como ingeniero mecánico en una empresa manufacturera. Llamando a su teléfono celular con manos aún visiblemente temblorosas por la adrenalina del descubrimiento traumático que continuaba reverberando a través de mi sistema nervioso como una persistente descarga eléctrica. Ricardo, necesito contarte algo absolutamente incomprensible que acabo de descubrir en el banco y que cambiará completamente la situación financiera de nuestra familia. Comencé con una voz que traicionaba emociones conflictivas de ira, confusión y especialmente profunda traición. Mi madre usó un poder notarial que me hizo firmar engañosamente hace 3 semanas para transferir $85,000 de mi cuenta a la suya, y cuando el gerente la confrontó sobre el propósito de esas transferencias, aparentemente afirmó que era una compensación por 9 meses de embarazo, o algo igualmente absurdo según las notas que Carla me mostró. El silencio conmocionado en la línea telefónica durante segundos que parecieron eternos fue finalmente interrumpido por la voz de Ricardo, cargada de absoluta incredulidad, procesando información tan bizarra que parecía extraída de un guión de película dramática en lugar de la realidad posible en una familia aparentemente funcional. Juliana, ¿me estás diciendo que tu propia madre obtuvo fraudulentamente tu firma en un documento de poder notarial, disfrazándolo como papeleo relacionado con el seguro de su casa? Usó ese documento para robar $85,000 de tu cuenta, que era prácticamente todos nuestros ahorros destinados al pago inicial del nuevo apartamento, y luego justificó ese robo alegando que le debías una compensación por llevarte durante el embarazo hace 37 años. Resumió con un tono que mezclaba creciente furia con genuina confusión sobre las posibles motivaciones de tal comportamiento maternal inexplicablemente cruel y calculado. La confirmación verbal de esa narrativa imposible la hizo simultáneamente más real a través de la articulación explícita y también más surrealista, porque escuchar a otra persona resumir los eventos en un lenguaje claro reveló la absurdidad fundamental de la situación donde la madre deliberadamente roba a su propia hija usando una justificación que invertía completamente las obligaciones parentales normales, sugiriendo que los hijos deben compensación financiera a los padres, simplemente por haber sido concebidos y nacidos, como si la existencia fuera una transacción comercial, en lugar de una relación incondicional. Ricardo, sé que parece completamente una locura y parte de mí sigue esperando despertar y descubrir que todo fue una pesadilla elaborada, pero la documentación bancaria es inequívoca, mostrando exactamente cuándo se procesaron las transferencias usando un poder notarial con mi auténtica firma notarizada. Respondí sintiendo lágrimas comenzando a acumularse en mis ojos, mientras finalmente permitía que el impacto emocional completo de esa traición materna penetrara a través de las defensas psicológicas automáticas que me habían protegido durante la hora inicial de shock anestesiante.
Ricardo permaneció brevemente en silencio, procesando mentalmente los siguientes pasos prácticos que necesitaríamos dar inmediatamente para proteger nuestros intereses financieros restantes, y especialmente para iniciar procesos legales recuperando el dinero robado y responsabilizando criminalmente a Marta por fraude deliberado contra su propia hija. Juliana, estoy saliendo del trabajo ahora mismo, y te veré en la oficina para hablar personalmente sobre esta situación, y especialmente para llamar inmediatamente a un abogado especializado en fraude familiar, que mi colega Mauricio recomendó hace unos meses, cuando su familia enfrentó un problema similar que involucraba a un tío que había robado una herencia a través de documentos falsificados. Declaró con la determinación característica de su personalidad analítica, enfocada en soluciones prácticas durante crisis. No hables con tu madre hasta que consultemos con un profesional legal sobre cómo proceder, porque cualquier comunicación directa puede perjudicar el caso futuro si ella graba conversaciones o distorsiona tus declaraciones fuera de contexto. La advertencia de Ricardo sobre evitar la confrontación directa con Marta antes de establecer una estrategia legal apropiada era racionalmente sensata, pero emocionalmente frustrante, porque una parte significativa de mí deseaba desesperadamente llamar inmediatamente a mi madre exigiendo explicaciones sobre las motivaciones de tal traición incomprensible, y especialmente confrontándola sobre la absurda justificación de compensación por el embarazo, que sugería una comprensión fundamentalmente distorsionada de las responsabilidades parentales y las obligaciones familiares. La tentación de la confrontación emocional inmediata competía con el reconocimiento pragmático de que necesitaba proteger mis intereses legales a través de un enfoque calculado, en lugar de simplemente reaccionar impulsivamente al dolor emocional de descubrir que la persona en quien había confiado incondicionalmente durante décadas me había explotado deliberadamente financieramente usando una manipulación sofisticada, disfrazada de interacción familiar casual. Mientras esperaba que Ricardo llegara a la oficina, intenté concentrarme en el trabajo rutinario revisando los planos arquitectónicos para un proyecto residencial que había estado desarrollando durante semanas. Pero la concentración era absolutamente imposible mientras la mente revisaba obsesivamente recuerdos de interacciones recientes con Marta, buscando señales de advertencia que debería haber notado indicando la planificación de ese elaborado fraude antes de que pudiera causar daño financiero irreversible. El viernes por la tarde, 3 semanas antes, cuando visité su casa específicamente por una invitación urgente que afirmaba que necesitaba discutir un asunto importante relacionado con documentos residenciales, ahora asumía un significado siniestro retrospectivamente. Marta había creado deliberadamente un pretexto para hacerme visitar específicamente en ese momento, porque necesitaba mi firma física en un documento de poder notarial que posteriormente sería notarizado usando documentos de identificación a los que ella tenía acceso a través de años de estrecha relación maternal, donde ingenuamente había compartido información personal sin imaginar que sería utilizada maliciosamente contra mí. La llegada de Ricardo a la oficina 40 minutos después interrumpió la espiral descendente de pensamientos obsesivos sobre la traición materna, e inmediatamente comenzamos el proceso de llamar al doctor Fernando, abogado especializado en fraude familiar que Mauricio había recomendado entusiastamente, basado en una experiencia positiva, resolviendo un caso complejo que involucraba robo de herencia por un familiar cercano. El doctor Fernando era un hombre de 53 años con cabello gris perfectamente peinado y serios ojos marrones, que simultáneamente transmitían competencia profesional y compasión humana, desarrollada a través de décadas representando a clientes traumatizados por traiciones familiares, que violaban profundamente la confianza fundamental en relaciones que deberían ser incondicionalmente seguras y protectoras. Juliana, Ricardo, la situación que han descrito claramente constituye múltiples violaciones legales graves, incluyendo fraude mediante la obtención de firma bajo falsos pretextos, malversación de recursos financieros usando un poder notarial obtenido fraudulentamente, y posiblemente falsedad ideológica si Marta mintió a los empleados de la oficina notarial sobre el propósito del documento que estaba siendo reconocido, analizó el doctor Fernando con precisión técnica durante la consulta telefónica de emergencia que programamos inmediatamente después de que Ricardo llegara. El primer paso crítico es revocar formalmente ese poder notarial mediante una declaración registrada en la notaría, cancelando cualquier poder que se haya otorgado independientemente de haber sido obtenido fraudulentamente, porque técnicamente el documento sigue siendo válido durante el periodo especificado de 30 días, y teóricamente Marta podría seguir utilizándolo para realizar transacciones adicionales perjudiciales para sus intereses financieros.
La alarmante revelación de que Marta potencialmente aún poseía acceso legal a mi cuenta bancaria, a través del poder notarial técnicamente válido a pesar de haber sido obtenido mediante engaño deliberado, creó una urgencia adicional sobre la necesidad de actuar inmediatamente revocando el documento antes de que pudiera causar daños financieros adicionales, más allá de los $85,000 ya robados. El doctor Fernando nos instruyó a visitar la notaría inmediatamente esa misma tarde para registrar la revocación formal del poder notarial, y especialmente para obtener una declaración jurada explicando las circunstancias bajo las cuales se obtuvo la firma mediante falsa representación sobre la naturaleza del documento firmado, estableciendo la base legal para futuros procedimientos penales contra Marta por fraude deliberado. Después de terminar la llamada con el doctor Fernando, sintiéndome mínimamente tranquilizada, por finalmente tener un plan de acción concreto, en lugar de simplemente reaccionar emocionalmente a la crisis, Ricardo y yo nos preparamos para visitar la notaría, ubicada a 3 cuadras más allá de la oficina, para ejecutar el primer paso crítico de proteger nuestros intereses financieros mediante la revocación formal de ese poder notarial obtenido fraudulentamente. Mientras caminábamos por las concurridas calles comerciales del centro, Ricardo sostuvo mi mano firmemente, ofreciendo un apoyo emocional silencioso pero poderoso, que comunicaba absoluta solidaridad durante una crisis que fundamentalmente puso a prueba nuestra resistencia como pareja, enfrentando una traición familiar devastadora, que amenazaba no solo la estabilidad financiera, sino especialmente la confianza básica en relaciones humanas, que deberían ser incondicionalmente seguras. Juliana, independientemente de cuánto tiempo tome o cuán difícil sea el proceso legal para recuperar el dinero robado, quiero que sepas que enfrentaremos esta situación juntos y no permitiremos que la traición de tu madre destruya nuestros planes futuros sobre el nuevo apartamento o especialmente sobre formar la familia que estábamos planeando cuidadosamente, declaró Ricardo con voz firme mientras caminábamos. Encontraremos la manera de reconstruir ahorros mediante disciplina financiera adicional, y especialmente a través de procesos legales que harán a Marta completamente responsable por los daños causados a través de su comportamiento criminal, que no puede ser tolerado simplemente porque involucra a un familiar cercano, en lugar de un completo extraño. Las palabras reconfortantes de Ricardo ofrecieron un ancla emocional necesaria durante la tormenta de confusión y traición, que amenazaba con arrastrarme a una espiral descendente de depresión paralizante o ira consumidora dirigida no solo contra Marta, sino potencialmente contra todas las relaciones familiares, que ahora parecían retrospectivamente sospechosas, si la propia madre era capaz de tal manipulación fraudulenta, calculada y cruel. Cuando finalmente llegamos a la notaría y expliqué la situación al notario responsable, su expresión facial se transformó gradualmente de profesionalismo burocrático neutral a genuina preocupación al comprender que estaba presenciando las consecuencias de un sofisticado fraude intrafamiliar que explotaba sistemáticamente la confianza fundamental entre madre e hija para obtener acceso ilegal a recursos financieros sustanciales. Señora Juliana, lamento profundamente que haya sido víctima de este tipo de fraude familiar que desafortunadamente se ha vuelto progresivamente común en nuestra sociedad, donde las relaciones son frecuentemente corrompidas por motivaciones financieras, anulando vínculos afectivos que deberían ser incondicionales y protectores. Expresó el notario con compasión profesional mientras preparaba la documentación formal, revocando el poder notarial fraudulento. Registraré su declaración jurada explicando las circunstancias bajo las cuales la firma fue obtenida mediante falsa representación, y este documento será fundamental para futuros procedimientos legales, estableciendo la cronología de eventos y especialmente su falta de intención de otorgar tales amplios poderes financieros a su madre, quien abusó de esa autorización inmediatamente después de obtenerla mediante engaño deliberado. La formalización de la revocación del poder notarial en la notaría consumió aproximadamente 2 horas, incluyendo la preparación de una declaración jurada detallada, la recopilación de testimonios notariales sobre procedimientos adecuados para casos de fraude documentados, y especialmente una extensa discusión sobre los siguientes pasos legales que necesitaríamos ejecutar durante los siguientes días y semanas para construir un caso penal sólido contra Marta, que demostraría inequívocamente un patrón de comportamiento fraudulento deliberado en lugar de un simple malentendido familiar sobre la autorización de poderes financieros. El peso emocional de cada firma adicional en documentos oficiales que establecían formalmente que mi propia madre me había traicionado mediante una sofisticada manipulación legal era abrumador,
haciendo que mis manos temblaran visiblemente mientras la pluma se deslizaba sobre el papel, creando registros permanentes de una irreparable ruptura de la confianza fundamental que había sostenido nuestra relación maternal durante 37 años de aparente convivencia amorosa. Cuando finalmente dejamos la notaría llevando una carpeta voluminosa que contenía copias certificadas de toda la documentación relacionada con la revocación formal del poder fraudulento y especialmente las declaraciones juradas que establecían la cronología del engaño deliberado, el sol de la tarde ya comenzaba a declinar, proyectando largas sombras a través de las calles del distrito comercial, que normalmente parecían vibrantes y acogedoras, pero que en ese momento asumieron una calidad opresiva, reflejando el devastado estado emocional donde la realidad cotidiana había sido permanentemente alterada por el descubrimiento de una traición familiar imposible de procesar completamente, a través de marcos conceptuales normales sobre las relaciones maternales que deberían ser fuente de seguridad incondicional, en lugar de una calculada amenaza financiera. Ricardo mantenía un brazo protector alrededor de mis hombros mientras caminábamos de regreso al estacionamiento, donde habíamos dejado el vehículo, ofreciendo una reconfortante presencia física que comunicaba solidaridad sin necesidad de palabras elaboradas, que serían inadecuadas frente a un trauma tan profundo y fundamentalmente desestabilizador. Juliana, antes de ir a casa, necesitamos decidir si vamos a confrontar a tu madre, hoy exigiendo explicaciones sobre las motivaciones del fraude, o si seguimos estrictamente la orientación del doctor Fernando sobre evitar cualquier contacto directo hasta que se establezca la estrategia legal completa durante la consulta en persona que programó para mañana por la mañana. Observó Ricardo pragmáticamente mientras desbloqueaba las puertas del vehículo. La pregunta tocaba exactamente el conflicto interno que había dominado mis pensamientos durante las últimas horas. La urgente necesidad emocional de confrontar a la persona responsable de causar tanto sufrimiento versus el reconocimiento racional de que una comunicación prematura podría dañar los intereses legales a través de declaraciones emocionales poco consideradas que Marta podría grabar y posteriormente distorsionar como evidencia de un comportamiento agresivo o irracional que justificara sus acciones protectoras contra una hija supuestamente inestable. La decisión sobre confrontar o no a Marta inmediatamente se complicaba adicionalmente por el hecho de que mi hermano Rodrigo aún no había sido informado sobre la situación catastrófica que había explotado esa mañana imposible, transformando una dinámica familiar pacífica en una compleja zona de conflicto legal, que involucraba graves acusaciones criminales contra la madre compartida que Rodrigo también presumiblemente amaba, y confiaba basado en décadas de relación aparentemente funcional. Rodrigo era un hombre de 42 años que trabajaba como consultor financiero en una empresa de inversiones. Casado desde hace 15 años con una esposa llamada Patricia con quien tenía 2 hijos adolescentes, y especialmente había mantenido una relación más distante con Marta durante los últimos años debido a desacuerdos sobre sus elecciones de vida que ella criticaba constantemente con comentarios agresivos disfrazados de legítima preocupación maternal, pero que causaban una creciente tensión en las interacciones familiares durante las vacaciones y celebraciones obligatorias. Ricardo, creo que necesitamos informar a Rodrigo sobre lo que sucedió antes de tomar cualquier decisión sobre confrontar a Marta directamente, porque merece saber que nuestra madre es capaz de fraude deliberado contra sus propios hijos, y especialmente porque él puede tener perspectivas sobre su comportamiento reciente que nos ayuden a entender las motivaciones de acciones tan extrañas e inexplicables. Sugerí mientras nos acomodábamos en el vehículo, preparándonos para conducir a nuestra casa ubicada en un tranquilo barrio residencial, aproximadamente a 30 minutos del centro comercial. Ricardo inmediatamente estuvo de acuerdo, reconociendo que Rodrigo no solo tenía derecho a ser informado sobre el carácter criminal de la madre compartida, sino que también podría proporcionar información valiosa sobre el estado mental de Marta o las circunstancias financieras que podrían explicar parcialmente por qué había elegido ese momento específico para ejecutar un elaborado fraude, robando una cantidad sustancial de su hija, usando la absurda justificación de compensación por el embarazo. La llamada telefónica a Rodrigo se hizo durante el viaje de regreso a casa, con el teléfono conectado al sistema de audio del vehículo, permitiendo que tanto Ricardo como yo participáramos en la difícil conversación sobre revelar la traición maternal al hermano que probablemente quedaría igualmente conmocionado y confundido al descubrir la capacidad de Marta para la sofisticada manipulación fraudulenta.
Rodrigo contestó después de 4 timbres con voz casual, característica de persona ejecutando rutina nocturna normal, sin ninguna preocupación sobre dramas familiares imposibles, a punto de ser revelados, transformando completamente su comprensión sobre la naturaleza de la relación con la madre, que presumiblemente aún confiaba fundamentalmente, a pesar de tensiones ocasionales sobre elecciones de vida divergentes. Juliana, qué sorpresa que llames a esta hora tan inusual. ¿Está todo bien? ¿Ocurrió alguna emergencia familiar que necesite atención inmediata? Preguntó Rodrigo con incipiente preocupación detectable en el tono de voz, sugiriendo algún instinto intuitivo sobre la naturaleza seria de la llamada no programada. La ironía de su pregunta sobre emergencia familiar era dolorosa, considerando que estábamos a punto de informarle sobre la traición materna, que definitivamente calificaba como emergencia, pero de tipo completamente diferente, al que probablemente imaginaba basado en experiencias previas con crisis familiares convencionales, involucrando problemas de salud o accidentes en lugar de delitos financieros deliberados perpetrados por figura parental contra sus propios descendientes. Durante los siguientes 20 minutos, relaté meticulosamente toda la secuencia de eventos, comenzando con el descubrimiento matutino en el banco, continuando con la confirmación de que el poder notarial había sido obtenido fraudulentamente durante la visita engañosa 3 semanas antes, y culminando con la revocación formal en la oficina del notario, acompañada de declaraciones juradas, estableciendo la base para futuros procedimientos criminales contra Marta por múltiples violaciones legales, incluyendo fraude deliberado y malversación de recursos financieros sustanciales, usando poderes obtenidos mediante falsa representación sobre la naturaleza de los documentos que se firmaban. Rodrigo permaneció en absoluto silencio durante toda la narrativa detallada, solo ocasionalmente emitiendo sonidos de incredulidad o confusión, procesando información tan bizarra que parecía extraída de un guión ficticio en lugar de la biografía factual de una familia aparentemente normal y funcional. Juliana, ¿me estás diciendo que nuestra madre te engañó deliberadamente haciéndote firmar un poder notarial disfrazado como documento relacionado con su seguro de hogar? Usó ese poder legal para robar $85,000 de tu cuenta bancaria, que era prácticamente todos los ahorros tuyos y de Ricardo destinados para el nuevo apartamento. Y luego, cuando se le preguntó sobre el propósito de esas transferencias masivas, afirmó que era compensación por 9 meses de embarazo, como si los hijos debieran literalmente pagar a las madres por haber sido concebidos y nacidos, resumió Rodrigo con voz que mezclaba absoluta incredulidad con creciente furia. Esto no tiene absolutamente ningún sentido racional basado en cualquier marco normal sobre relaciones familiares u obligaciones parentales, y especialmente sugiere que Marta está experimentando algún tipo de grave colapso psicológico o influencia externa maliciosa que la convenció de narrativas completamente distorsionadas sobre sus derechos sobre los recursos financieros de hijos adultos independientes. El análisis de Rodrigo hacía eco exactamente de las especulaciones que Ricardo y yo habíamos discutido brevemente sobre posibles explicaciones para tal comportamiento inexplicable: deterioro cognitivo relacionado con la edad, trastorno psicológico previamente no diagnosticado, o influencia de grupos externos promoviendo narrativas tóxicas sobre derechos parentales que distorsionaban fundamentalmente la comprensión apropiada de relaciones familiares saludables basadas en amor incondicional en lugar de transacciones financieras calculadas. Rodrigo permaneció en silencio, procesando las implicaciones por unos momentos antes de revelar información sorprendente que arrojaba nueva luz sobre las posibles motivaciones de Marta para el fraude deliberado contra mí. Juliana, necesito contarte algo que puede ser relevante para entender qué motivó este comportamiento insano de nuestra madre. Comenzó Rodrigo con evidente vacilación, sugiriendo renuencia a compartir información potencialmente dañina sobre la figura materna, a pesar de los recientes crímenes que había cometido contra su hermana. Hace aproximadamente 4 meses, Marta me llamó pidiendo un préstamo de $50,000, alegando que enfrentaba dificultades financieras temporales relacionadas con malas inversiones que habían generado pérdidas sustanciales. Pero cuando cuestioné sobre detalles específicos de esas inversiones para evaluar si podría ayudar a recuperar pérdidas a través de mi experiencia profesional como consultor financiero, se volvió extremadamente defensiva y evasiva, negándose a proporcionar cualquier información concreta sobre la naturaleza de los problemas financieros que afirmaba estar enfrentando. Eventualmente me negué a prestar dinero, sin entender completamente para qué sería usado, y ella se volvió visiblemente irritada conmigo, acusándome de ser un hijo ingrato que se negaba a ayudar a su madre durante un momento de genuina necesidad.
La revelación de Rodrigo sobre la solicitud previa de un préstamo sustancial acompañada por un comportamiento defensivo, cuando se le cuestionó sobre los detalles, sugirió fuertemente que Marta había estado experimentando problemas financieros significativos durante los meses anteriores al fraude contra mí, y especialmente que ella primero había intentado obtener recursos a través de métodos convencionales, solicitando un préstamo al hijo antes de eventualmente recurrir a tácticas fraudulentas, robando a la hija usando un poder notarial obtenido engañosamente. La cronología revelada por Rodrigo también explicó parcialmente por qué Marta había elegido victimizarme a mí en lugar de a él. Después de su negativa a prestar dinero sin justificaciones adecuadas, ella aparentemente había decidido que sería más fácil engañarme obteniendo acceso directo a mis recursos financieros a través de una manipulación legal sofisticada en lugar de continuar tratando de convencer al hijo escéptico que trabaja profesionalmente con finanzas y que probablemente detectaría inconsistencias en cualquier narrativa fabricada sobre necesidades financieras urgentes. Rodrigo, la información que acabas de compartir es absolutamente crucial para entender las motivaciones de Marta y especialmente para construir un caso legal demostrando un patrón de comportamiento donde ella sistemáticamente intentó obtener acceso a recursos financieros de múltiples hijos a través de diferentes tácticas, incluyendo solicitudes de préstamos directos seguidos por un fraude elaborado cuando los métodos convencionales fallaron. Observé mientras mi mente analítica comenzaba a organizar la cronología de eventos revelando una planificación progresiva en lugar de una acción impulsiva aislada. ¿Tienes registros de esa llamada telefónica de hace 4 meses donde solicitó $50,000? ¿Textos? ¿Correos electrónicos o cualquier documentación que pruebe que estaba buscando activamente cantidades sustanciales de dinero de múltiples miembros de la familia durante el periodo anterior al fraude contra mí? Rodrigo confirmó que había guardado algunos mensajes de texto intercambiados con Marta durante el periodo posterior a esa llamada telefónica, donde ella continuaba presionándolo sutilmente sobre el préstamo, usando tácticas de manipulación emocional, incluyendo referencias a sacrificios que ella había hecho criándonos durante la infancia, y especialmente sugerencias de que los hijos adultos, financieramente exitosos, tenían la obligación moral de reciprocar el apoyo parental a través de asistencia financiera durante momentos de dificultad. Los mensajes que Rodrigo describió demostraban claramente un patrón de pensamiento distorsionado, donde Marta había internalizado una narrativa sobre los hijos debiendo compensación financiera a los padres por la crianza recibida. Exactamente la misma lógica absurda que posteriormente había utilizado para justificar el robo de mis $85,000 como compensación por 9 meses de embarazo. Rodrigo, necesito que envíes todos esos mensajes y cualquier otra comunicación relevante inmediatamente a mí y especialmente al Dr. Fernando, el abogado que estamos consultando sobre procedimientos criminales contra Marta, porque esta documentación establece un contexto crucial que muestra que el fraude contra mí no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón sistemático de intentar extraer recursos financieros de los hijos usando justificaciones progresivamente más elaboradas y eventualmente recurriendo a métodos criminales cuando las tácticas convencionales de manipulación emocional no produjeron los resultados deseados. Solicité con creciente urgencia reconociendo el valor probatorio sustancial de esas comunicaciones previas. Rodrigo inmediatamente estuvo de acuerdo, ofreciéndose también a testificar formalmente sobre las interacciones problemáticas con Marta durante los meses recientes, si ese testimonio sería útil para los procedimientos legales que estábamos iniciando contra ella. La conversación con Rodrigo continuó por otros 15 minutos, mientras discutíamos estrategias coordinadas sobre cómo tratar con Marta durante el periodo inmediatamente posterior, incluyendo la decisión crucial sobre si la confrontaríamos directamente exigiendo explicaciones antes de que comenzaran los procedimientos legales formales, o mantendríamos una distancia completa, siguiendo la orientación del Dr. Fernando sobre evitar cualquier comunicación que pudiera ser grabada y posteriormente distorsionada. Rodrigo sugirió un enfoque intermedio, donde él serviría como intermediario contactando a Marta para solicitar una reunión familiar urgente, donde ella sería confrontada simultáneamente por ambos hijos, exigiendo explicaciones sobre el comportamiento fraudulento y especialmente sobre el estado mental actual que podría justificar una evaluación psicológica formal antes de proceder con acusaciones criminales contra una persona potencialmente experimentando deterioro cognitivo o trastorno psicológico que comprometa el juicio. La sugerencia de Rodrigo sobre la reunión familiar mediada tiene sentido estratégico, porque permite confrontar a Marta sobre el fraude mientras testigos adicionales están presentes documentando sus reacciones y declaraciones
que pueden ser legalmente útiles. Pero también presenta riesgos de que ella pueda volverse defensiva o agresiva, creando una escena dramática que podría escalar la situación contraproducentemente. Ricardo observó analíticamente después de que terminamos la llamada con mi hermano. Mi opinión personal es que deberíamos seguir estrictamente al doctor. La orientación de Fernando era esperar hasta la consulta en persona, mañana, para desarrollar una estrategia legal completa, antes de cualquier confrontación directa que pudiera comprometer el caso penal mediante errores procesales o precipitar declaraciones emocionales que el abogado probablemente nos aconsejaría evitar en circunstancias normales. La prudencia pragmática de Ricardo contrastaba con el creciente impulso emocional de confrontar a Marta inmediatamente, exigiendo explicaciones sobre tal traición incomprensible. Pero reconocí racionalmente que tenía razón sobre la necesidad de priorizar los intereses legales por encima de la satisfacción emocional temporal de una confrontación dramática que probablemente no produciría respuestas satisfactorias de una persona claramente dispuesta a mentir deliberadamente y manipular situaciones para beneficio personal. Finalmente decidimos que esperaríamos hasta después de la consulta con el doctor Fernando a la mañana siguiente para tomar una decisión informada sobre el momento y el formato apropiado de cualquier confrontación con Marta, pero que durante esa noche nos concentraríamos en documentar meticulosamente todo lo que recordáramos sobre interacciones recientes con ella, buscando patrones adicionales de comportamiento manipulador o señales de planificación de fraude que habíamos descuidado en su momento por confiar implícitamente en una figura materna. Cuando finalmente llegamos a casa después de ese día imposible que había comenzado con la rutina matutina normal y progresivamente se transformó en una pesadilla de descubrimiento de traición familiar y movilización legal urgente, me sentí completamente agotada emocionalmente, pero simultáneamente mentalmente hiperalerta, procesando obsesivamente cada detalle de los eventos recientes, tratando de construir una narrativa coherente que explicara satisfactoriamente cómo mi propia madre se había convertido en una persona capaz de fraude calculado contra su propia hija, usando una justificación que invertía fundamentalmente la comprensión normal de las obligaciones parentales. La casa, que normalmente representaba un santuario acogedor después de días laborales estresantes, parecía extrañamente ajena esa noche, como si la traición de Marta hubiera contaminado todos los aspectos de mi vida, incluyendo espacios físicos que deberían ofrecer seguridad, pero ahora parecían vulnerables a invasiones adicionales por una persona que había demostrado completa falta de respeto por los límites apropiados entre generaciones familiares. Ricardo preparó una cena simple mientras yo permanecía sentada en la mesa de la cocina con la computadora portátil abierta, comenzando el doloroso proceso de documentar cronológicamente todas las interacciones con Marta durante los últimos 6 meses, buscando retrospectivamente señales de advertencia que debería haber notado indicando deterioro de su estado mental o planificación progresiva del esquema fraudulento diseñado para extraer recursos financieros de una hija confiada. La tarea de revisar recuerdos recientes a través del lente de la sospecha en lugar del amor filial automático fue emocionalmente devastadora, revelando múltiples momentos donde Marta había hecho comentarios aparentemente casuales sobre finanzas o injusticias percibidas relacionadas con la falta de reconocimiento de sacrificios parentales, que ahora parecían signos claros de pensamiento distorsionado, progresando hacia una acción criminal, eventualmente ejecutada a través de un poder notarial fraudulento. Un recuerdo particularmente perturbador surgió mientras revisaba sistemáticamente interacciones recientes, aproximadamente 2 meses antes del fraude, durante una cena familiar casual en casa de Marta donde Rodrigo, Patricia y sus hijos también estaban presentes. Ella había hecho un extenso comentario sobre un artículo que afirmaba haber leído en línea, que discutía cuánto cuesta literalmente en términos financieros para los padres criar a un hijo desde el nacimiento hasta la mayoría de edad, incluyendo alimentación, educación, vivienda y especialmente inversión emocional y temporal, que tenía un valor económico calculable aunque raramente explícitamente cuantificado. En ese momento todos habíamos reído incómodamente interpretando el comentario como una observación sociológica interesante, en lugar de una declaración de intención sobre la expectativa de compensación financiera retroactiva por los costos de crianza que aparentemente había estado calculando meticulosamente preparando una justificación racional para el futuro fraude. Ricardo. Acabo de recordar que hace 2 meses, Marta hizo un comentario detallado durante una cena familiar sobre los costos financieros totales de criar hijos y sobre cómo esas inversiones parentales rara vez son adecuadamente reconocidas o compensadas por los hijos adultos que se beneficiaron de esos sacrificios. Compartí mientras él colocaba platos con comida en la mesa.
En ese momento lo interpreté como una observación casual interesante, pero ahora retrospectivamente me doy cuenta de que estaba probando las aguas socialmente, introduciendo una narrativa sobre hijos, debiendo compensación financiera a los padres como preparación psicológica para la justificación que eventualmente usaría defendiendo el robo de mis $85,000 como pago legítimo por el embarazo y la crianza, en lugar del delito financiero, que objetivamente constituye independientemente de cualquier racionalización distorsionada que ella construyera mentalmente. La observación sobre Marta potencialmente planeando fraude durante meses mediante la introducción gradual de narrativas justificativas en conversaciones familiares casuales transformó completamente la naturaleza percibida de su comportamiento criminal de una acción impulsiva, motivada por necesidad financiera desesperada, a un esquema calculado metódicamente ejecutado, después de una cuidadosa preparación psicológica diseñada para establecer un marco racional que haría sus acciones defendibles, al menos en su propia mente distorsionada, aunque fueran inequívocamente criminales, bajo cualquier interpretación legal objetiva. Ricardo acordó que el recuerdo era significativo y debería incluirse en la documentación cronológica que estábamos compilando, para que el doctor Fernando revisara durante la consulta de la mañana siguiente. El resto de esa noche fue dedicado a continuar el proceso de documentación meticulosa, intercalado con conversaciones emocionales sobre las implicaciones más amplias de esa traición familiar para nuestro entendimiento de las relaciones humanas, y especialmente sobre cómo proceder reconstruyendo la confianza en las interacciones sociales, después de descubrir que la persona fundamental en quien habíamos confiado incondicionalmente durante décadas era capaz de manipulación fraudulenta sofisticada. El sueño, cuando finalmente llegó aproximadamente a la 1 de la madrugada, fue perturbado por pesadillas recurrentes donde repetidamente revivía el momento de firmar el poder notarial en la casa de Marta, pero con conciencia retrospectiva de estar participando en mi propia victimización a través de confianza ingenua en una figura materna que me estaba engañando deliberadamente bajo el disfraz de una interacción familiar casual sobre documentos administrativos inofensivos. La mañana siguiente llegó con una cruel claridad que hizo imposible continuar escondida en la oscuridad protectora del dormitorio, forzándome a confrontar la realidad de que la pesadilla de la traición materna no había sido simplemente un sueño febril, sino más bien un evento concreto cuyas consecuencias continuarían desarrollándose durante semanas y potencialmente meses de procedimientos legales y reconstrucción emocional. Ricardo ya había preparado café fuerte y tostadas simples cuando finalmente bajé a la cocina, después de 30 minutos adicionales acostada en la cama procesando mentalmente la agenda del día, que incluía la crucial consulta con el doctor Fernando a las 9 de la mañana, potencialmente seguida por una reunión en el banco para discutir opciones adicionales de seguridad de cuenta, y especialmente por la decisión definitiva sobre si confrontaríamos a Marta directamente, exigiendo explicaciones, o mantendríamos completa distancia hasta la resolución de los procedimientos legales formales. Juliana, sé que hoy será un día emocionalmente devastador enfrentando la realidad de la traición de tu madre a través de la consulta detallada con el abogado, y potencialmente a través de confrontación directa si decidimos que es estratégicamente apropiado. Pero quiero que sepas que estoy absolutamente a tu lado durante cada paso de este doloroso proceso y que juntos encontraremos la manera de superar esta crisis familiar, reconstruyendo la vida financiera y especialmente reconstruyendo la capacidad de confiar en las relaciones humanas a pesar de haber sido tan fundamentalmente traicionados por una persona que debería ser incondicionalmente confiable. Declaró Ricardo mientras bebíamos café en un silencio predominante roto, solo ocasionalmente por observaciones prácticas sobre la logística del día. Sus palabras ofrecieron consuelo genuino, pero limitado, porque parte de mí reconocía que algunas formas de traición crean heridas emocionales que nunca sanan completamente, independientemente de cuánto apoyo recibamos de parejas amorosas o cuán exitosos seamos, recuperando pérdidas financieras a través de procedimientos legales. El viaje a la oficina del doctor Fernando, ubicada en un edificio comercial moderno en el distrito financiero de la ciudad, se logró en un silencio tenso donde ambos procesábamos individualmente las expectativas sobre la inminente consulta que formalizaría oficialmente nuestra posición como víctimas de un crimen familiar, persiguiendo justicia legal contra una perpetradora que compartía un vínculo sanguíneo fundamental conmigo. La sala de espera de la oficina estaba decorada con muebles contemporáneos en tonos neutros, creando una atmósfera profesional pero acogedora característica de abogados, que frecuentemente trabajan con clientes traumatizados, enfrentando crisis legales complejas que involucran relaciones íntimas corrompidas por traiciones financieras o emocionales. El doctor
Fernando nos recibió puntualmente a las 9 en punto, conduciéndonos a través de un corredor discreto a una sala de reuniones privada, equipada con una gran mesa de conferencias, estanterías llenas de volúmenes legales, y especialmente una grabadora digital que encendió después de solicitar nuestro permiso para documentar oficialmente la consulta, produciendo un registro permanente de declaraciones y estrategias discutidas durante la sesión intensiva que se extendería por aproximadamente 3 horas cubriendo todos los aspectos legales del caso, incluyendo procedimientos criminales contra Marta, procedimientos civiles para recuperación de fondos robados, y especialmente medidas protectoras para prevenir acceso futuro a cualquier recurso financiero o información que ella pudiera intentar explotar a través de tácticas manipuladoras adicionales. Durante las siguientes 3 horas, en esa sala de reuniones con clima artificialmente controlado, donde la temperatura regulada contrastaba irónicamente con el intenso calor emocional de las discusiones sobre la traición maternal y estrategias de represalia legal, el doctor Fernando realizó un análisis meticuloso de todos los aspectos del caso, compilando metódicamente evidencia documental, cronología detallada de eventos, y especialmente evaluación técnica de probabilidades de éxito en múltiples frentes legales, que potencialmente podríamos perseguir simultáneamente contra Marta, incluyendo procedimientos criminales por fraude y apropiación indebida, acciones civiles para recuperación de fondos robados con intereses y daños adicionales, y medidas legales de protección que impidan cualquier contacto futuro o acceso a información financiera que ella pudiera intentar explotar mediante tácticas manipuladoras subsecuentes basadas en el patrón demostrado de comportamiento predatorio contra sus propios descendientes. Juliana, Ricardo. Después de revisar cuidadosamente toda la documentación que compilaron, incluyendo copias del poder notarial fraudulento, registros bancarios que muestran transferencias no autorizadas, declaración jurada sobre las circunstancias engañosas bajo las cuales se obtuvo la firma, y especialmente los mensajes de texto que Rodrigo proporcionó, demostrando los intentos previos de Marta para extraer recursos financieros a través de solicitudes de préstamos acompañadas por manipulación emocional. Puedo confirmar que tienen un caso legal extremadamente sólido, que probablemente resultará en una condena penal y especialmente en una orden judicial para la restitución completa de los fondos robados. Analizó el doctor Fernando con confianza profesional, que ofreció cierto alivio sobre las perspectivas de eventualmente recuperar pérdidas financieras sustanciales. Sin embargo, necesito advertirles honestamente que los procedimientos legales de este tipo típicamente toman entre 18 meses a 3 años para concluir completamente navegando a través del sobrecargado sistema judicial. Y aun con un resultado favorable, siempre existe la posibilidad de que Marta no posea suficientes recursos financieros para restituir el monto completo si ya gastó u ocultó el dinero robado a través de transferencias adicionales o inversiones que serán difíciles de rastrear. La sobria advertencia sobre la duración prolongada de los procedimientos legales y especialmente sobre la posibilidad real de no recuperar completamente los fondos robados incluso con victoria judicial fue desalentadora pero necesaria para establecer expectativas realistas en lugar de cultivar esperanzas irreales sobre una resolución rápida y satisfactoria de la compleja situación que involucra a una pariente manipuladora, probablemente dispuesta a ocultar activos o declararse insolvente, para evitar la responsabilidad financiera por los delitos cometidos. El doctor Fernando continuó explicando en detalle la estrategia legal multifase, comenzando con la presentación inmediata de una denuncia penal formal a las autoridades policiales acompañada de toda la documentación probatoria que habíamos compilado, seguida por una acción civil paralela buscando una orden judicial que congele las cuentas bancarias de Marta para prevenir la disipación adicional de fondos antes de que la restitución pudiera ser ordenada judicialmente. El primer paso crítico es registrar un informe policial detallado en la comisaría especializada en delitos financieros hoy mismo si es posible, porque cuanto antes iniciemos el proceso penal formal, más difícil será para Marta construir una defensa u ocultar evidencia de culpabilidad, instruyó el doctor Fernando con evidente urgencia. Prepararé toda la documentación necesaria, incluyendo una carta explicativa detallada para las autoridades policiales, contextualizando los delitos cometidos y especialmente solicitando una investigación urgente de las actividades financieras recientes de Marta para determinar si posiblemente victimizó a otras personas, además de ustedes, a través de esquemas fraudulentos similares, explotando poderes notariales obtenidos engañosamente u otras sofisticadas tácticas de manipulación legal que parecen haber sido ejecutadas con un nivel de planificación que sugiere experiencia previa o guía externa de alguien asesorando sobre métodos de fraude familiar.
La inquietante sugerencia de que Marta posiblemente había victimizado a otras personas además de mí, o había recibido orientación externa sobre cómo ejecutar un fraude sofisticado, abrió dimensiones preocupantes adicionales sobre la posible extensión del comportamiento criminal que ingenuamente había asumido como un incidente aislado motivado por necesidad financiera temporal, en lugar de un patrón sistemático de depredación contra objetivos vulnerables específicamente seleccionados por la confianza implícita que facilitaba obtener cooperación engañosa. El doctor Fernando explicó que una investigación policial adecuada incluiría la revisión de todas las transacciones financieras de Marta durante el último año, buscando patrones sospechosos que indiquen múltiples víctimas o transferencias inusuales, que sugieran intentos de ocultar fondos robados a través de cuentas intermediarias o inversiones específicamente diseñadas para dificultar el rastreo. Después de concluir la discusión sobre estrategias legales penales y civiles, el doctor Fernando abordó emocionalmente la compleja cuestión sobre cómo proceder con la relación familiar después de iniciar procedimientos legales formales que inevitablemente crearían divisiones permanentes e irreparables, transformando una estructura familiar funcional en un campo de batalla legal donde los miembros se verían obligados a elegir bandos apoyando a la víctima o defendiendo al perpetrador basados en lealtades conflictivas que trascendían consideraciones racionales sobre la culpabilidad objetiva demostrada a través de evidencia documental. La cuestión sobre confrontar a Marta directamente antes de que comenzaran los procedimientos penales formales versus mantener completa distancia hasta la resolución judicial fue extensamente debatida considerando los pros y contras estratégicos de cada enfoque. Mi recomendación profesional basada en décadas de experiencia con casos similares de fraude familiar es que evites completamente cualquier contacto directo con Marta hasta que los procedimientos penales sean oficialmente iniciados a través de la presentación de una denuncia formal a las autoridades policiales, porque cualquier comunicación prematura puede alertarla sobre acciones legales inminentes, permitiéndole destruir evidencia adicional o transferir los fondos restantes a ubicaciones inaccesibles antes de que las órdenes judiciales de congelación puedan ser implementadas, aconsejó firmemente el doctor Fernando, con característica de abogado experimentado, que entiende las tentaciones emocionales de los clientes que buscan confrontación dramática, pero reconoce la necesidad estratégica de priorizar los intereses legales sobre la satisfacción emocional temporal. Adicionalmente, cualquier contacto directo crea la oportunidad para que Marta grabe conversaciones fuera de contexto o provoque reacciones emocionales que posteriormente podría usar construyendo una defensa basada en la alegación de que la estás persiguiendo vengativamente, en lugar de simplemente buscar justicia legal apropiada por crímenes objetivamente cometidos. La guía pragmática del doctor Fernando sobre evitar la confrontación directa era racionalmente sensata, pero emocionalmente frustrante, porque una parte significativa de mí todavía deseaba desesperadamente la oportunidad de confrontar personalmente a Marta, exigiendo explicaciones sobre las motivaciones para tal incomprensible traición y especialmente sobre cómo había racionalizado moralmente un comportamiento que violaba tan fundamentalmente las obligaciones parentales básicas, sustituyendo el amor incondicional por una explotación financiera calculada justificada a través de una lógica distorsionada sobre compensación por el embarazo. Ricardo inmediatamente estuvo de acuerdo con la recomendación del doctor Fernando, reconociendo la sabiduría de priorizar la efectividad de la estrategia legal sobre las necesidades emocionales de confrontación, que probablemente no producirían respuestas satisfactorias de una persona demostrablemente dispuesta a mentir y manipular situaciones para su propia ventaja. Cuando finalmente dejamos la oficina del doctor Fernando alrededor del mediodía llevando voluminosas carpetas que contenían copias de toda la documentación legal preparada durante la consulta intensiva, incluyendo borradores de la denuncia penal formal, la petición inicial para la acción civil de recuperación de fondos, y especialmente cartas formales que serían enviadas a Marta a través de canales oficiales, notificándole sobre los procedimientos legales iniciados contra ella. Me sentí simultáneamente empoderado por finalmente tener un plan de acción concreto, y también profundamente triste por la inevitabilidad de la ruptura permanente de la relación maternal que había sido fundamental para mi identidad durante 37 años, aunque esa relación había sido parcialmente basada en ilusiones sobre el carácter de una persona que se reveló capaz de traición calculada cuando las motivaciones financieras anularon los lazos afectivos que ingenuamente había asumido como incondicionalmente protectores. El viaje a la comisaría especializada en delitos financieros, ubicada en un austero edificio gubernamental en el centro administrativo de la ciudad, se realizó con renovada determinación
enfocada en ejecutar el primer paso crítico de la estrategia legal mediante el registro de Minetsetechinse, un informe policial detallado formalizando oficialmente mi posición como víctima de múltiples delitos cometidos por un familiar cercano, explotando la confianza implícita para obtener acceso fraudulento a recursos financieros sustanciales. La comisaría era un espacio funcional pero desgastado decorado con mobiliario gubernamental genérico, y especialmente poblado por empleados que demostraban esa particular combinación de profesionalismo burocrático y limitada compasión humana característica de personas que diariamente procesan múltiples casos de traiciones financieras volviéndose parcialmente insensibilizados al sufrimiento individual de víctimas que continuamente desfilan a través de ese sobrecargado sistema, buscando justicia legal para crímenes que frecuentemente permanecen impunes, debido a recursos limitados para una investigación adecuada. El proceso de registrar un informe policial detallado consumió aproximadamente 2 horas y media, incluyendo múltiples repeticiones de la narrativa completa sobre el fraude para diferentes empleados, cada uno recopilando aspectos específicos de información necesaria para categorizar apropiadamente los delitos cometidos dentro de marcos burocráticos establecidos, adjuntar documentación probatoria a sistemas de registro digital, y especialmente evaluar la urgencia relativa del caso comparado con cientos de otros, esperando investigación por el limitado equipo de detectives especializados en fraudes financieros. La experiencia de transformar el trauma personal en datos burocráticos procesados a través de formularios estandarizados y sistemas informáticos impersonales fue simultáneamente catártica a través de la validación oficial de la victimización y también alienante a través de la reducción del complejo sufrimiento emocional a categorías legales abstractas que captaban hechos objetivos, pero perdían completamente las dimensiones humanas de la traición por una figura maternal fundamental. Señora Juliana, su caso será remitido al equipo de investigación de fraudes familiares que realizará un análisis preliminar durante las próximas 2 semanas, para determinar la viabilidad de procesar criminalmente a su madre Marta, basándose en la evidencia documental que proporcionó, y especialmente en la probabilidad de lograr una condena considerando los desafíos particulares de casos que involucran poderes notariales técnicamente válidos, aunque obtenidos mediante falsas representaciones sobre la naturaleza de los documentos firmados, explicó el detective responsable con un tono que mezclaba profesionalismo objetivo con escepticismo implícito sobre las posibilidades de éxito en un sistema judicial frecuentemente reacio a criminalizar disputas familiares que podrían interpretarse como malentendidos civiles en lugar de fraudes criminales deliberados. Mientras tanto, le recomiendo encarecidamente consultar a un abogado sobre la obtención de una orden judicial protectora que impida que su madre tenga cualquier contacto con usted o acceda a cualquier información financiera adicional que podría intentar explotar mediante tácticas manipuladoras subsecuentes. La mención de una orden de protección como medida necesaria para la seguridad personal contra la propia madre fue simultáneamente reconfortante a través de la validación oficial de una amenaza real y también profundamente perturbadora a través de la formalización de la ruptura irreparable de una relación familiar que debería haber sido fuente de protección en lugar de peligro que requiere intervención gubernamental legal. Ricardo y yo agradecimos al detective por la asistencia profesional y salimos de la comisaría sintiéndonos mínimamente satisfechos por haber completado el primer paso crucial de la estrategia legal, pero también emocionalmente agotados por el trauma acumulado de revisar repetidamente los detalles de la traición maternal para múltiples empleados durante el prolongado proceso burocrático de registro oficial de los delitos cometidos contra mí. Las semanas siguientes a ese día imposible, cuando descubrí el fraude a través de la notificación bancaria sobre transferencias no autorizadas, fueron un periodo de intensa turbulencia emocional alternando entre furia dirigida contra Marta por la traición calculada y profunda, tristeza por la pérdida de una relación maternal que había sido fundamental para mi identidad durante décadas, aunque esa relación había estado parcialmente basada en ilusiones sobre el carácter de una persona demostrablemente capaz de priorizar ganancias financieras sobre vínculos afectivos fundamentales. La investigación policial progresó lentamente a través de la sobrecargada burocracia gubernamental, mientras que simultáneamente la acción civil preparada por el Dr. Fernando avanzaba a través del igualmente congestionado sistema judicial, buscando una orden de congelamiento de las cuentas bancarias de Marta, y especialmente la restitución completa de los fondos robados, con intereses y daños adicionales compensando el sufrimiento emocional causado por sus delitos. Aproximadamente 6 semanas después del registro inicial del informe policial, recibí una llamada inesperada del detective responsable de investigar el caso,
informándome que Marta había sido formalmente citada para interrogatorio en la comisaría sobre las acusaciones de fraude y malversación, y que durante ese interrogatorio, ella había sorprendentemente admitido parcialmente su culpabilidad, afirmando que había obtenido el poder notarial mediante representación falsa, pero justificando sus acciones subsecuentes a través de una narrativa elaborada sobre los derechos parentales a compensación financiera por inversiones realizadas durante la crianza de los hijos, que nunca habían sido adecuadamente reconocidas o correspondidas por descendientes adultos financieramente exitosos. La confesión parcial de Marta fue simultáneamente una satisfactoria validación de las acusaciones que había hecho, y también una perturbadora revelación sobre la profundidad del pensamiento distorsionado que le había permitido racionalizar moralmente un comportamiento objetivamente criminal a través de marcos ideológicos bizarros sobre obligaciones financieras retroactivas de hijos a padres. Señora Juliana, basado en la confesión parcial obtenida durante el interrogatorio y especialmente en la evidencia documental sustancial que proporcionaste demostrando inequívocamente que el poder notarial fue obtenido fraudulentamente, la Fiscalía decidió presentar cargos criminales formales contra Marta por fraude calificado y malversación de recursos financieros, y el caso procederá a juicio durante los próximos 6 a 12 meses, dependiendo de la congestión del Tribunal Penal, informó el detective con la satisfacción profesional característica de un investigador que logró construir un caso sólido que resultó en acusaciones formales. Adicionalmente, descubrimos durante la investigación de sus actividades financieras recientes que Marta intentó obtener poderes notariales similares de al menos otras 2 personas durante los últimos 8 meses, incluyendo un vecino anciano y un primo lejano. Pero en ambos casos, los intentos fracasaron porque los potenciales objetivos se negaron a firmar documentos que no comprendían completamente o consultaron a abogados antes de otorgar amplios poderes legales sobre sus finanzas personales. La impactante revelación de que no había sido la única víctima del esquema fraudulento de Marta, sino parte de un patrón sistemático de intentos para obtener acceso a recursos financieros de múltiples personas a través de poderes notariales obtenidos engañosamente, transformó completamente la naturaleza percibida de sus crímenes. De un incidente aislado motivado por necesidad financiera desesperada a una operación depredadora, calculada dirigida a múltiples objetivos vulnerables estratégicamente seleccionados en base a la confianza implícita o aislamiento social que facilitaba manipularlos para una cooperación engañosa. El descubrimiento de otras víctimas potenciales también explicó parcialmente por qué Marta había desarrollado técnicas tan sofisticadas para disfrazar la verdadera naturaleza de los documentos que se firmaban y especialmente para justificar moralmente acciones criminales a través de elaboradas narrativas sobre derechos parentales u obligaciones sociales que racionalizaban la explotación financiera como simple recuperación de compensación merecida en lugar de robo deliberado. Los siguientes meses se dedicaron a navegar las complejidades del sistema judicial penal, procesando lentamente el caso contra Marta, a través de múltiples audiencias preliminares, negociaciones sobre posibles acuerdos judiciales que evitarían un juicio completo, y especialmente evaluaciones psicológicas ordenadas por el tribunal para determinar si estaba experimentando deterioro cognitivo o trastorno de personalidad, que pudiera constituir circunstancia atenuante, afectando la sentencia eventualmente impuesta después de la condena. Las evaluaciones psicológicas revelaron que Marta no estaba experimentando demencia o deterioro cognitivo relacionado con la edad, sino que demostraba rasgos de trastorno de personalidad narcisista, caracterizado por un sentido inflado de derechos personales, falta de empatía por el sufrimiento causado a otros, y especialmente tendencia a racionalizar comportamientos dañinos a través de narrativas justificatorias que distorsionaban la realidad objetiva para preservar una autoimagen positiva. El juicio penal finalmente ocurrió aproximadamente 14 meses después del descubrimiento inicial del fraude, llevándose a cabo en una sala de tribunal abarrotada donde múltiples testigos, incluyendo Rodrigo, la gerente bancaria Carla, el empleado de la notaría, y especialmente el vecino anciano que había sido objetivo de un intento de fraude similar, reportaron circunstancias demostrando el patrón sistemático de comportamiento depredador de Marta, explotando la confianza implícita para obtener acceso fraudulento a recursos financieros de personas vulnerables. Durante el juicio, que duró 3 días, incluyendo extensos testimonios y presentación de volúmenes sustanciales de evidencia documental, observé a mi propia madre sentada junto al abogado defensor,
demostrando esa combinación particular de arrogancia y victimización que caracterizaba su personalidad narcisista, rehusándose a aceptar responsabilidad genuina por los crímenes cometidos, mientras simultáneamente construía una narrativa de persecución injusta por una hija desagradecida que no reconocía los sacrificios parentales merecedores de compensación financiera. El veredicto de culpabilidad pronunciado por el jurado después de una deliberación de solo 4 horas fue simultáneamente una victoria satisfactoria, validando oficialmente mi victimización, y también un momento profundamente triste, marcando la formalización final de la ruptura irreparable de la relación maternal, que había sido fundamental para mi identidad durante 37 años, aunque esa relación había estado parcialmente basada en ilusiones sobre el carácter de una persona demostrablemente capaz de priorizar ganancias financieras sobre vínculos afectivos fundamentales. La sentencia impuesta por el juez incluyó una pena de prisión de 3 años, con posibilidad de régimen semiabierto después de cumplir un tercio de la sentencia, restitución completa de $85,000 con intereses acumulados, totalizando aproximadamente $93,000, y especialmente una orden de protección permanente, impidiendo cualquier contacto con múltiples víctimas de esquemas fraudulentos, incluyéndome a mí durante un periodo mínimo de 5 años después de completar la sentencia criminal. La recuperación emocional después de la conclusión de los procedimientos legales fue un largo y doloroso viaje que involucró terapia regular con un psicólogo especializado en traumas de traición familiar. Reconstrucción gradual de la capacidad de confiar en las relaciones humanas, a pesar de haber sido tan fundamentalmente traicionada por una figura materna que debería ser incondicionalmente protectora. Y el trabajo especialmente difícil de reconstruir la identidad personal, ya no basada en ilusiones sobre la familia de origen, sino fundada en relaciones elegidas con Ricardo y amigos que demostraron lealtad genuina durante la crisis imposible. Rodrigo y yo desarrollamos una relación fraternal significativamente más cercana a través de la experiencia compartida de procesar colectivamente la traición materna, y especialmente a través del reconocimiento mutuo de que la verdadera familia se define por comportamientos consistentes de amor y respeto en lugar de simplemente por lazos de sangre que pueden ser fácilmente corrompidos por motivaciones financieras o ideologías distorsionadas sobre obligaciones intergeneracionales. Aproximadamente 2 años después de aquel día imposible cuando descubrí el fraude a través de la notificación bancaria sobre transferencias misteriosas, finalmente sentí que había logrado cierta sensación de paz sobre la situación que había estallado tan dramáticamente en mi vida pacífica, destruyendo ilusiones reconfortantes, pero eventualmente permitiendo la construcción de una comprensión más realista y madura sobre las complejidades de las relaciones familiares, que no siempre corresponden a idealizaciones culturales sobre el amor maternal incondicional. Ricardo y yo eventualmente logramos comprar el apartamento deseado usando los fondos restituidos a través de procedimientos legales combinados con ahorros adicionales acumulados mediante renovada disciplina financiera. Y especialmente finalmente comenzamos a planear seriamente iniciar nuestra propia familia, creando relaciones parentales basadas en amor genuino en lugar de expectativas transaccionales de futura compensación financiera. La lección más importante que aprendí a través de esa experiencia devastadora fue que la traición por personas cercanas puede paradójicamente fortalecer en lugar de destruir completamente cuando se procesa apropiadamente a través de terapia, apoyo de relaciones genuinas, y especialmente a través del rechazo a permitir que las acciones de un individuo definan completamente la capacidad futura de confiar y amar. Marta permaneció como una figura distante cumpliendo sentencia criminal y especialmente ausente de mi vida diaria a través de una orden de protección legal. Pero los recuerdos de ella ya no estaban exclusivamente dominados por el trauma de traición, sino que incluían el reconocimiento compasivo de que era fundamentalmente una persona psicológicamente enferma, incapaz de formar relaciones genuinamente amorosas debido a trastornos de personalidad que distorsionaban las percepciones sobre las obligaciones familiares apropiadas, transformando los lazos afectivos en transacciones financieras calculadas, basadas en una lógica distorsionada sobre compensación merecida. ¿Disfrutaste la historia de Juliana? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en pantalla. Haz clic allí y te esperaré.